5. Homilía acerca del texto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Hechos 9,1. Cuando todos esperaban que la homilía versara sobre el principio del capítulo 9 de los Hechos que acababa de leerse, y acerca de que la vocación de San Pablo demuestra la resurrección del Señor. Forman un grupo las 4 homilías siguientes que se han titulado sobre el cambio de nombre a causa de la materia principalmente tratada en ellas. Fueron predicadas a continuación de las 4 anteriores, según parece en Antioquía. ¿Tales cosas se pueden tolerar? ¿Tales cosas se pueden soportar? Cada día es menor el número de los que acuden a nuestras reuniones. Y, sin embargo, rebosa de hombres la ciudad, mientras la iglesia se encuentra vacía de hombres. Lleno está el foro. Llenos los teatros y el pórtico, mientras que la casa de Dios está desierta. Pero no. Si se ha de decir la verdad, la ciudad está vacía de varones y la iglesia repleta de varones. Porque no deben llamarse hombres los que pasan las horas en el foro, sino vosotros los que las pasáis en la iglesia. No aquellos perezosos, sino vosotros los diligentes. No quienes admiran hasta la abominación las cosas del siglo, sino vosotros hijos que preferís las cosas espirituales y las anteponéis a las seculares. No porque alguno tenga cuerpo y voz de hombre es hombre. Lo es quien está dotado de alma y de los afectos correspondientes al alma. Y alma humana no se ha de juzgar la que no se guía por el amor a la palabra divina. Así como no hay señal ni argumento para conocer el alma de una bestia irracional como el desprecio de la palabra divina. ¿Quieres comprender cómo de verdad los que descuidan oír la palabra divina se parecen por semejante desprecio a los animales y dejan de ser hombres y se despojan a sí mismos de su nativa nobleza? No voy a proferir alguna sentencia mía. Voy a traeros las palabras de un profeta que confirman mi sentencia, para que veáis cómo quienes no aman la predicación espiritual, no pueden ser hombres, y por aquí verás que la ciudad se halla desierta de hombres. Isaías, que excede a los otros profetas en sublimidad y vio tan admirables visiones y a quien concedió el Señor que estando aún circundado de su carne viera los serafines, y oyera la mística armonía, pues, como hubiera entrado en la metrópoli de Judea, repleta de hombres, es decir en Jerusalén, y se hubiera detenido en mitad del foro, y se encontrara rodeado de todo el pueblo, quiso dar a entender que quien no escucha las palabras proféticas, no es hombre, y dice, llegué y no había un hombre. Llamé y no había quien obedeciera. Isaías 50,13, y para que entiendas que no se dijo esto por la escasez de hombres que estuvieran presentes, sino por la desidia de los que oían, tras de haber dicho vine y no había un hombre, añadió, no había quien obedeciera. De modo que los hombres estaban presentes, pero se les tenía como no presentes, porque no daban oídos al profeta. Y, puesto que vino y no había un hombre, llamó y no hubo quien obedeciera, se vuelve a hablar con los elementos y les dice, oye, oh cielo. Escucha, oh tierra. Isaías 1,2. Como si dijera, fui enviado a los hombres dotados de entendimiento y razón, pero como estos no tienen entendimiento ni razón, me pongo a hablar con los elementos destituidos de inteligencia e insensibles, para que esto sirva de reprensión a quienes, habiendo sido honrados con el don del entendimiento, sin embargo, no aprovechan semejante honor. Lo mismo dijo otro profeta, Jeremías. También como se hubiera presentado en medio de una reunión de judíos en aquella misma ciudad, exclamaba, como si nadie estuviera presente, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? Jeremías 6:9-10, ¿qué dices? ¿Ves tan ingente multitud y buscas a quién hablar? Sí que busco, nos responde. Porque esta es multitud de cuerpos y no de hombres, multitud de cuerpos que no tienen oídos. Por tal motivo añadió, incircuncisas son sus orejas y por lo mismo no pueden oír. Jeremías 6:9-10. ¿Ves como todos, por el hecho de no escuchar no son hombres? Aquel profeta dijo, llegué y no había un hombre. Llamé y no hubo quien obedeciera. El otro profeta dijo, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? Incircuncisas son sus orejas y por lo mismo no pueden oír. Jeremías 6:9-10, pues si a quienes estaban presentes los profetas no los llaman hombres porque no ponían atención, ¿qué diremos de quienes no solo no oyen, pero ni siquiera se dignan entrar a este sagrado recinto, y de quienes andan vagando lejos de esta grey santa, y de quienes retirados de este templo materno, se entretienen en las encrucijadas y bocacalles a la manera de chiquillos insolentes y perezosos? Porque tales niños,
En cuanto han abandonado la casa paterna, vagan por todas partes y gastan los días íntegros en juegos pueriles, de manera que con frecuencia se ven reducidos a la esclavitud y aún peligra su vida. Porque si caen en manos de plagiarios o ladrones, generalmente pagan su negligencia con el castigo de la muerte. Semejantes hombres, una vez que los han despojado de sus dorados arreos, o los ahogan en los ríos, o, si se determinan a tratarlos con alguna humanidad, los llevan a una región lejana y allá los venden como esclavos. Pues lo mismo sucede a los hombres de que tratábamos. Una vez alejados de esta casa paterna y que ya no frecuentan el templo, van a caer en manos de herejes y dan en las lenguas de los enemigos de la verdad. Estos, una vez que, a la manera de los plagiarios, se han apoderado de tales hombres y los han despojado del áureo ornamento de su fe, al punto los arrojan no al río, sino al hedor de dogmas torcidos en donde los sumergen y los matan. Pero es deber vuestro cuidar de la salvación de vuestros hermanos y traerlos acá, aun cuando se resistan y aun cuando se quejen y reclamen. Semejantes reclamos nacen simplemente de su negligencia. Corregid vosotros a esas almas tan imperfectas y mal inclinadas, es oficio vuestro persuadir a tales gentes que se conviertan en hombres. Como el que rechaza los alimentos propios del hombre y se sustenta con hierbas y espinos junto con las bestias, no podemos decir que es hombre. Del mismo modo a quienes aborrecen el verdadero y conveniente sustento del alma humana, sustento que consiste en las divinas palabras, y en cambio se encierran en reuniones seculares y agrupaciones que rebosan de mal olor y se sustentan con malas palabras, de ninguna manera podemos llamarlos hombres. Nosotros tenemos por hombres no a quien come pan, sino a quien antes que, de todo otro alimento, se sustenta con los coloquios divinos y espirituales. Y que este sea el verdadero hombre lo entenderás por lo que Cristo dijo, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4,4. De manera que hay un doble sustento para vuestra vida, pero uno es de inferior calidad y el otro de mayor excelencia. Este segundo es el que sobre todo debemos tomar para poder alimentar al alma y no dejarla sufrir de hambre. Está, pues, en vuestra mano el hacer que la ciudad se llene de hombres. Y pues ahora se encuentra desierta de hombres tan populosa ciudad, es justo que a vuestra patria hagáis semejante favor y beneficio, que llevando lo que aquí habéis aprendido, reconciliéis con nosotros el ánimo de vuestros hermanos. Así habremos demostrado que participamos de la mesa. No cuando alabemos los manjares, sino cuando podamos dar algo a nuestros hermanos que se hallan ausentes. Hacedlo así. Sucederá entonces o que del todo los persuadáis a regresar a nosotros, o que, si perseveran en su alejamiento, a lo menos los sustenten vuestras lenguas, para que finalmente acaben por regresar. No creo que prefieran ser sustentados mediante beneficios gratuitos, cuando pueden con todo derecho disfrutar de la mesa paterna. Por mi parte confío y pienso que así lo habéis hecho o lo haréis, porque no he cesado de exhortaros frecuentemente a proceder de este modo, y por otra parte vosotros os encontráis ya repletos de ciencia perfecta, de modo que podéis exhortar a otros. Pero es ya tiempo de que sirvamos nuestra propia mesa, pobre por cierto y no abundante. Ostenta gran escasez, pero está excelentemente condimentada por la presteza de los oyentes. Porque no es la sola opulencia de los manjares la que hace agradabilísima una mesa, sino el apetito de los convidados. En cambio, una mesa opulenta y en abundancia, si los que se le acercan no van apretados por el hambre, parecerá pobre y escasa. La mesa pobre será tenida como opulenta si recibe a convidados a quienes apriete el hambre. Cierto hombre, que sabía muy bien que se juzga de la mesa y de su magnificencia no por la naturaleza de los manjares que delante se ponen, sino por la disposición de los comensales y la gana con que llegan, dijo estas palabras: el harto pisotea la miel, pero al hambriento le es dulce lo amargo, sino porque se cambie la naturaleza de los alimentos que se ponen delante, sino porque la disposición de los comensales engaña al sentido. Pues, si por el apetito de los convidados lo dulce parece amargo, mucho mejor lo que es vil podrá parecer suntuoso. Por tal motivo, nosotros, aunque apretados por la grave escasez, imitamos a los que invitan a grandes banquetes, ahora que a todos juntos os invitamos a nuestra mesa. No lo hacernos confiados en nuestros recursos sino en vuestro anhelo de escuchar. Os hemos pagado íntegra la deuda de la inscripción del libro de los Hechos de los Apóstoles, y me refiero a su encabezado. El orden pediría que ahora nos ocupáramos del comienzo del libro y explicáramos qué significa lo de, en el primer libro, caro Teófilo,
Traté de, todo lo que Jesús hizo y enseñó, Hechos 1,1, pero no me permite San Pablo seguir semejante orden y serie, sino que con sus hazañas me arrastra y atrae hacia sí mi lengua. Anhelo verlo introducido en Damasco y atado, no por una cadena de hierro, sino por la voz del Señor. Anhelo ver cogido en la pesca semejante pez bellísimo y cómo al revolver se convierte en espumas el mar íntegro, y levanta contra la iglesia oleajes sin cuento. Anhelo verlo cogido en la captura, no por medio de anzuelo sino con la palabra de Dios. Como un pescador sentado en lo alto de una roca, levanta su caña y arroja del anzuelo a lo profundo del mar, así nuestro Señor, en su captura espiritual y pesca, sentado allá arriba en lo alto de los cielos, como en la punta de una roca, dejó caer desde arriba a la manera de un anzuelo, aquella palabra, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y así cogió este pez enorme. Y lo que aconteció en aquel pez, que por orden del Señor pescó San Pedro, aconteció también en este, se encontró con que el pez tenía en el hocico una estatera. Pero era moneda falsa, porque el pez tenía celo, pero no conforme a sabiduría. Cuando Dios le concedió la sabiduría volvió legal la moneda. Además, aconteció en la pesca presente lo que suele suceder en toda pesca. Los peces, cuando por primera vez se les extrae del mar, quedan ciegos. Y del mismo modo el nuestro, apenas tragó el anzuelo y fue extraído, quedó ciego. Pero con su ceguera hizo que todo el orbe de la tierra recibiera la vista. Y yo anhelo ver todo esto. Si estuviéramos asediados por una guerra de bárbaros, y los enemigos dispuestos en orden de batalla nos causaran infinitas molestias, y luego el jefe de los que nos asediaban con máquinas sin cuento y nos ponía en desorden y nos perturbaba y todo lo traía revuelto y amenazaba echar por tierra la ciudad íntegra e incendiarla y nos metía a espanto con la esclavitud, quedara de pronto vencido por nuestro emperador y hecho cautivo y así fuera traído a la ciudad, ¿no correríamos todos en conjunto con las mujeres y los niñitos a contemplar semejante espectáculo? Pues bien, cuando se había declarado la guerra y los judíos todo lo perturbaban y revolvían y con infinitas maquinarias combatían la paz y seguridad de la iglesia, cuando San Pablo era el jefe y cabeza de los enemigos y se iba señalando en sus empresas y en sus palabras más que los otros, y todo lo perturbaba y revolvía, fue atado por Jesucristo, emperador nuestro, y fue hecho cautivo quien todo lo destrozaba. ¿Y no saldremos todos a contemplar semejante espectáculo y ver cómo es llevado cautivo el jefe mismo de los enemigos? Los ángeles, cuando desde el cielo lo miraban como iba en cautiverio, se alegraban, no únicamente por verlo atado, sino porque ya pensaban en la inmensa multitud de hombres que iba a librar de las ataduras, y no por verlo conducido de la mano, sino porque en su pensamiento consideraban ya cuántos hombres haría entrar a los cielos llevándolos de la mano. Por tal motivo se gozaban, no por verlo cegado, sino porque entendían los muchos que sacaría de las tinieblas del error. Como si le dijeran avanza ya hacia las naciones gentiles y pasa las de las tinieblas, liberadas al fin, al reino de la caridad de Cristo. Por tal motivo, haciendo a un lado los exordios, me apresuro a entrar en mitad del asunto. Es amplio y el cariño a San Pablo el que nos obliga a dar saltos de regocijo. Perdonadme. O por mejor decir, no me perdonéis, sino imitadme en semejante cariño. Razonablemente pide perdón quien se encuentra abrazado por un cariño torpe, pero quien está inflamado en un cariño espiritual como este, más bien se gloria de su pasión y hace a muchos otros participantes de su mismo anhelo, y se busca infinitos rivales. Si fuera posible que siguiéramos rectamente el camino y pudiéramos proceder por su orden, hablaríamos primero de lo primero, y así caminando llegaríamos a lo que se encuentra al medio. Y en este caso de ningún modo habríamos omitido lo del principio para venirnos al medio del libro. Pero como la ley establecida por nuestros padres dice que después de Pentecostés abandonemos esta lectura, de manera que juntamente con el término de la solemnidad se acabe ella también, de mí no fuera a suceder que, ocupados en explicar los proemios, nos entretuviéramos mucho, y siguiendo el orden de la historia se nos escapara la de San Pablo antes de haberla tocado. Por eso, ya desde el principio nos hemos apresurado a lo que seguía de la narración. Hemos retenido el proemio y lo hemos explicado, como quien coge la cabeza por su parte posterior y osa habernos ordenado esperar ahí como quien permanece de pie junto a los arranques del camino. Al fin y al cabo, una vez que haya tocado lo principal de la narración de San Pablo, confiadamente iré recorriendo todo el libro, aun cuando haya pasado la solemnidad. Ni podrá alguno acusarnos de intercalar esta narración fuera de tiempo,
ya que el orden mismo nos libra de la acusación de ser extemporánea a la materia. Por tal motivo me he deslizado desde el proemio al medio de la narración. Si hubiera tomado seguida la senda, no habríamos podido llegar hasta San Pablo, sino que antes se nos habría escapado esta lectura y se nos habrían cerrado las puertas, como os lo voy a demostrar insinuando las cuestiones de los proemios, aunque la cosa ya queda clara con lo dicho. En efecto, si habiéndoos explicado únicamente el título del libro hemos consumido la mitad de la solemnidad presente, ¿cuánto tiempo, os pregunto, habríamos tenido que ocupar para venir a las historias de San Pablo en el caso de que nos entráramos por el piélago del libro oyendo por su orden desde el exordio? Más aún, voy a demostrároslo por las cuestiones de solo el comienzo de los hechos. En el primer libro, caro Teófilo, traté de todas las cosas. ¿Ves cuántas cuestiones pensáis que aquí se encierran? La primera es por qué motivo hace aquí el autor mención del primer libro. La segunda por qué lo llama libro y no evangelio, siendo así que San Pablo sí lo llama evangelio cuando dice hablando de San Lucas, cuya alabanza está en su evangelio por todas las iglesias. La tercera por qué motivo dice acerca de todas las cosas que hizo Jesús. Si San Juan, el amado discípulo de Cristo, que tanto valía delante de él en confianza y gracia y a quien se le concedió recostarse sobre aquel pecho sagrado y sacar de ahí sus fuentes espirituales, no se atrevió a decir semejante cosa, sino que procedió con tan gran cautela que vino a escribir, muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros, San Juan 21,25. Como San Lucas tuvo el atrevimiento de decir, en el primer libro, caro Teófilo, traté de todo lo que hizo Jesús. San Lucas 1,1, ¿acaso os parece pequeña semejante cuestión? Y, por cierto, aun aquello de caro Teófilo se escribió con fuerza de alabanza. Porque tampoco esto se escribió y dijo sin motivo nunca de los santos. Ya demostramos en parte cómo ni una jota ni una partecita de la Sagrada Escritura se ha escrito sin razón y a la buena ventura. Pues si solo el exordio y proemio encierra en sí tantas y tan graves cuestiones, ¿cuánto tiempo habríamos gastado si hubiéramos querido explicar por su orden todo lo que sigue? Tales han sido los motivos de que pasemos de largo cuanto está interpuesto para poder venir a San Pablo. Mas, porque a lo menos no dimos solución a las cuestiones que acabo de indicar. Para acostumbraros a no recibir siempre el manjar ya cocinado, sino que busquéis por vosotros mismos con frecuencia la solución, como suelen hacerlo las palomas. Estas, mientras los polluelos permanecen en el nido los sustentan con su propia boca. Pero cuando pueden ya sacarlos del nido porque ven que les han crecido las alas, ya no les hacen semejante servicio, sino que les llevan el grano en el pico y se lo presentan, y cuando los polluelos que estaban en espera se acercan un poco más, les dejan en el pavimento la comida y los obligan a que por sí mismos la recojan. Constantemente hemos nosotros procedido en esta forma y hemos tomado en nuestra boca el alimento espiritual y os hemos invitado como si fuéramos a dar la solución al modo acostumbrado, pero una vez que os habéis acercado y esperabais recibirlo, os hemos abandonado a fin de que por vosotros mismos lo recojáis y halléis la solución. De manera que también ahora, hemos dejado a un lado el proemio y nos apresuramos a San Pablo. Referiremos no únicamente aquello en que aprovechó a la Iglesia, sino también en lo que la dañó, pues también esto es necesario que lo narremos. Expondremos, en consecuencia, cómo combatía contra la predicación del Evangelio, cómo guerreaba contra Cristo, cómo perseguía a los apóstoles, cuán hostil era su ánimo contra los discípulos y cómo causaba a la Iglesia más cuidados que todos sus adversarios juntos. Nadie se vaya a ofender de oír tales cosas de San Pablo ni se avergüence, puesto que no son acusaciones verdaderas sino más bien ocasiones de encomio. Ningún pecado es que, habiendo sido anteriormente malo, se hiciera bueno. El pecado sería que, habiendo sido antes bueno y virtuoso, hubiera decaído y se hubiera lanzado a la perversidad, cambiando su modo de vivir. Juzgamos siempre la cosa según su éxito y acabamiento. Los pilotos, aun cuando hayan padecido infinitos trabajos y naufragios, si cuando toman puerto se presentan con su barca repleta de mercancías, jamás los acusamos de haber desempeñado mal su oficio, porque el éxito feliz del negocio deja en la sombra todo lo anterior. Lo mismo pasa con los atletas, aunque anteriormente muchas veces hayan sido vencidos, con tal de que venzan en la lucha en que se trata de obtener la corona, jamás se les priva de la proclamación y del premio a causa de las derrotas precedentes.
Juzgamos pues nosotros idénticamente acerca de San Pablo. Sufrió numerosos naufragios, pero cuando hubo de tomar puerto, llegó con su nave de carga repleta de mercancías. Y así como a Judas nada le aprovechó haber sido discípulo de Jesús, por su traición subsiguiente, del mismo modo a San Pablo nada le dañó haber sido perseguidor, porque luego se transformó en evangelista. Encomio suyo son tales historias. No el haber destruido la iglesia, sino haberla luego reedificado. No que haya combatido la palabra de Dios, sino que, después de haberla combatido, la llevara a todo el orbe. No que haya hecho guerra a los apóstoles, ni que haya dispersado el rebaño, sino que, tras de haberlo dispersado, luego personalmente lo recogiera. ¿Qué puede haber más admirable? El lobo convertido en pastor. El que había bebido la sangre de las ovejas, no cesó de derramar la propia en bien de las ovejas. ¿Quieres comprender en qué forma sorbía la sangre de las ovejas? ¿En qué forma destilaba sangre su lengua? Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Pues bien, este que respiraba amenazas y muertes y derramaba la sangre de los santos, oye cómo luego en bien de las ovejas derramó la propia sangre, porque dice, si por solo motivos humanos luché con las fieras, Efesios 13, y luego, cada día muero, y también, somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Así hablaba el que había estado presente cuando se derramaba la sangre de San Esteban y consentía en su muerte. ¿Ves cómo el lobo se ha convertido en pastor? ¿Todavía os da vergüenza de San Pablo, cuando oís que primero fue perseguidor y blasfemo rabioso? ¿Observáis cómo aquella primera acusación se ha convertido en un aumento de alabanzas? ¿No os decía yo en la reunión anterior que los milagros que siguieron a la cruz son mayores que los que la precedieron? ¿No os lo demostré por los prodigios y también por el cariño de los discípulos a su Maestro? ¿No os expliqué cómo anteriormente Cristo resucitaba a los muertos por su propio imperio, pero después hacía lo mismo incluso la sombra de los discípulos? Y como antes de la cruz Cristo hacía los milagros con una orden personal, pero después sus siervos los hicieron mayores en su nombre. Y acerca de sus enemigos, ¿no os decía en qué manera los atormentaba la conciencia? Y cómo impera ya sobre el orbe entero de la tierra. Y como los milagros obrados después de la cruz son mayores que los anteriormente verificados. Hermano, es de aquel discurso este otro que ahora hemos intercalado. Porque, ¿qué mayor milagro puede verse que el ahora acontecido con San Pablo? San Pedro negó a Cristo cuando aún vivía. San Pablo confesó a Cristo cuando Cristo había ya muerto. Mayor milagro fue vencer y atraer a San Pablo que resucitar muertos al contacto de la sombra. Puesto que en el segundo caso la naturaleza obedecía al que la mandaba y no le contradecía. En el primer caso al revés, estaba en manos del libre albedrío persuadirse o no persuadirse. De manera que el poder de quien pudo persuadirlo resulta inmenso. Mucho más fue convertir aquella voluntad que sanar la naturaleza. Y por consiguiente fue milagro mayor que todos los otros milagros la conversión de San Pablo, después de la cruz y que después de la sepultura San Pablo se acercara a Cristo. Por tal motivo permitió Cristo que San Pablo totalmente se enfureciera en su contra primero, y hasta después lo llamó, para librar así de toda sospecha la prueba de su resurrección y la predicación del Evangelio. Si San Pedro hubiera hablado de Cristo, su testimonio podía haber sido sospechoso, puesto que a algún impudente todavía le habría quedado algo que oponer. He dicho a algún impudente, pues aún en el caso de San Pedro la prueba es perfecta. Porque también San Pedro primeramente negó a Cristo y lo negó con juramento, mas luego entregó por Cristo su vida. Si Cristo no hubiera resucitado, jamás quien lo había negado mientras vivía habría padecido millares de muertes para no negarlo una vez muerto. Queda pues claro que también en el caso de San Pedro la prueba de la resurrección es evidente. Sin embargo, algún impudente podría haber objetado que, por haber sido su discípulo, por haber participado de su mesa, por haber estado en su compañía durante 3 años, por haber gozado de su enseñanza, por haber sido enredado mediante caricias en la mentira, afirmaba la resurrección. Pero cuando ves a San Pablo que no lo había conocido, que no lo había oído, que nunca había participado de su enseñanza, que aún después de la cruz guerreaba contra él y daba muerte a quienes en él creían, y que todo lo revolvía y perturbaba, ¿lo ves? Digo, cambiar de repente y superar a todos los amigos de Cristo en soportar trabajos por la predicación del Evangelio, ¿qué ocasión, pregunto, puede quedarte en adelante de sospecha para no dar crédito a la resurrección? Si Cristo no resucitó,
¿Quién a un hombre tan inhumano y cruel, quién a uno tan enemigo y feroz se lo pudo hacer amigo y atraérselo? Dímelo, te ruego, oh judío. ¿Quién persuadió a San Pablo que se uniera con Cristo? ¿San Pedro? ¿Santiago? ¿San Juan? Pero si todos estos temían a San Pablo y le temblaban. Y esto no, solo al tiempo en que San Pablo perseguía, sino cuando ya se contaba en el número de los amigos, y cuando San Bernabé lo llevaba de la mano y lo presentaba en Jerusalén, aún entonces temían acercársele demasiado. La guerra se había terminado, pero el miedo continuaba en los apóstoles. Y al que ya reconciliado aún temían, ¿lo habrían podido doblegar con palabras cuando aún era adversario? ¿Habrían podido acercársele, presentársele, abrir su boca o simplemente estar cerca de él? No puede ser. No es factible. No fue obra de humana diligencia, sino de la gracia divina. Si como vosotros decís Jesús había muerto y los discípulos fueron y robaron su cadáver, ¿cómo es que tras de la cruz se verifican mayores milagros? ¿Cómo pudo seguirse una mayor ostentación de poder? Porque no únicamente reconcilió Cristo consigo a quien era su adversario, y el jefe y principal de los que le hacían guerra, aunque, a decir verdad, aun cuando solamente esto hubiera hecho ya sería una demostración de su inmenso y sumo poder el haber capturado y reducido a servidumbre a su enemigo y contrario, pero no fue esto lo único que hizo, sino algo mucho mayor, puesto que no solo se lo reconcilió, sino que se lo hizo tan amigo y en tal grado lo atrajo a su amor, que confió a su fidelidad los negocios todos de toda su iglesia. Porque dice, este es mi vaso de elección para que lleve mi nombre a todos los reyes y naciones. Hechos 9,15, y lo persuadió a trabajar por la iglesia más que los otros apóstoles a quienes anteriormente San Pablo combatía. Pero, ¿anhelas comprender en qué forma se lo reconcilió? ¿En qué forma se lo hizo su amigo? ¿En qué modo se lo unió? ¿Cómo lo puso en el número de sus mejores amigos y entre los más principales? A ningún otro quiso descubrir tan secretos arcanos como los que a San Pablo descubrió. ¿De dónde consta? ¿De qué dice, oí palabras arcanas que el hombre no puede decir? Segunda de Corintios 12,1-10. ¿Ves cuán grande benevolencia y caridad demostró al que había sido su enemigo y adversario? En consecuencia, vale la pena recordar cuál fue su vida anterior, porque así se nos descubrirá mejor la benignidad y poder de Dios. La benignidad en haber querido conservar y hacerse amigo a quien tan graves hierros había cometido, el poder, porque pudo llevar a cabo esa conversión que se había propuesto. Por lo demás, todo dio a conocer que San Pablo no procedía por simple ansia de molestar ni por codicia ni por gloria humana, al modo que lo hacían los judíos, sino en sentido en celo, aunque no bueno, pero sin embargo celo verdadero. Él mismo lo declaró altamente cuando dijo, fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad. Primera de Timoteo 1,13, y admirado de la benignidad de Dios, decía, para que en mí primeramente mostrase Jesucristo toda su longanimidad y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él, para la vida eterna. Primera de Timoteo 1,15-16, de una mente sincera y pura. Y por cierto a los Gálatas escribió lo que sigue, para demostrarles que él no se había convertido por virtud de hombres sino por virtud divina, si aún buscase agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas 1,10. Pero, ¿de dónde consta que tú te entregaste a la predicación no precisamente para agradar a los hombres? Él lo declara cuando dice, en efecto, habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, como con gran furia perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Gálatas 1,13-17. De modo que, si hubiera querido dar gusto a los hombres, jamás se habría convertido a la fe. ¿Por qué? Porque lo honraban los judíos, gozaba de gran seguridad y era tenido en mayor honor que los otros. De modo que nunca se habría pasado a la forma de vivir de los apóstoles, forma sujeta a tan infinitos peligros y a tantas deshonras y que rebosaba en desdichas. Así que el haber abandonado repentinamente el honor de que disfrutaba delante de los judíos y la vida llena de paz y seguridad con una tan repentina conversión y cambio tan grande, y haber preferido a todo eso el género de vida de los apóstoles expuesto a 1000 géneros de muertes, fue el argumento de mayor peso de no haberse convertido San Pablo por motivos humanos. Hemos querido traer al medio su vida anterior y declarar el celo ardiente con que guerreaba contra la Iglesia, para que luego, cuando vieres su presteza de ánimo en la defensa de la misma Iglesia, alabes al Señor que todo lo llevó a cabo y todo lo cambió.
Para esto el discípulo de San Pablo con toda claridad y exactitud nos relató los antecedentes del apóstol cuando dijo: pero Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Hechos 9,1-22. Quisiera yo en este mismo día comenzar con ese exordio y tomar la narración desde sus principios, pero veo que se nos abre todo un océano de consideraciones con el solo nombre de Saulo. Piensa, por ejemplo, cuán grave cuestión tenemos delante con solo este nombre. Porque en sus cartas nos encontramos con que se pone otro nombre. Así dice, San Pablo, siervo de Jesucristo, llamado al apostolado. Romanos 1,1, y también, San Pablo y Sóstenes, San Pablo llamado a ser apóstol, Primera de Corintios 1,1, y luego, he aquí que yo San Pablo os lo digo. Gálatas 5,24, de manera que se llama San Pablo, y en todas partes San Pablo y no Saulo. Entonces, ¿por qué motivo se llama ahora San Pablo y antes se llamaba Saulo? No es pequeña esta cuestión, puesto que inmediatamente se presenta San Pedro llamado anteriormente Cefas, y también los hijos del Zebedeo, Santiago y San Juan, que con un cambio de nombre fueron llamados hijos del trueno. Y no únicamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, nos encontramos con que Abraham anteriormente se llamaba Abram y después fue Abraham, y Jacob primero fue llamado Jacob y después Israel, y Sara primeramente fue Sara y luego Sara. De manera que el cambio de nombre nos presenta numerosas cuestiones, y temo que si desatamos los raudales del río con su abundancia vayamos a derribar y cómo sofocar la palabra de la doctrina. Como en un campo húmedo y bien regado en donde quiera que se excava por todos lados le brotan fuentes, del mismo modo en el campo de las sagradas escrituras, por donde quiera que las abras verás brotar infinitos ríos, y por mi parte me entra temor de dejarlos correr todos juntos el presente día. Cierro, pues, el río que tenemos delante, para dejar a vuestra candad junto a la fuente sagrada, que son los prelados y maestros que aquí están, fuente limpia, fuente potable, fuente dulce que brota de la roca espiritual en cristalinas corrientes. Preparemos nuestra mente para recibir su doctrina y beber de las espirituales aguas, para que también en nosotros se haga una fuente de agua viva que salte hasta la vida eterna. Vida que ojalá nos acontezca a todos alcanzar por la gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, y con el cual sea la gloria, el honor y el imperio al Padre juntamente con el vivificante y Santo Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista, cuyo último papa fue Pío XII. Gracias.